Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Xavier Collet para presentar al siguiente conferenciante. Bueno, muchísimas gracias, señor vicerrector. Soy Xavier Collet, lo digo para todo el mundo. Xavier Collet. Miren, yo tengo que presentar, esto es una tarea muy compleja lo que me toca. Tengo que presentar ahora a don Rodolfo Martín Villa. Yo creo que no tengo por qué presentarlo, porque cualquiera que quiera conocer quién es don Rodolfo Martín Villa puede ir a Internet, a cualquiera de las múltiples biografías que existen, y sin ningún lugar a dudas va a tener muchísima más información de la que yo puedo dar. Solamente quiero decir una cosa que resume perfectamente, yo creo, la biografía de don Rodolfo Martín Villa. Es un servidor del Estado. Es uno de los grandes servidores del Estado, tanto en lo visible como en lo invisible. Es un hombre, es una persona, un personaje, una personalidad que ha hecho frente a momentos muy críticos en la historia de este país, enfrentando unas incertidumbres tremendas de las cuales ha salido vivo, lo cual es muy meritorio. Esas incertidumbres no hacen referencia solamente a la crisis económica de los años 70, 80, no. Hace referencia a las incertidumbres políticas que hubo en España a partir del año 75. Él formó parte de ese grupo de personas que pilotó un momento histórico en nuestra sociedad, que fue la transición a la democracia. Y además pilotó, en ayuda de muchos otros políticos y colaboradores, algo muy importante. Algunos de estos otros políticos y colaboradores están sentados también en esta mesa. Algo muy importante les decía, que fue la construcción de un experimento extraordinario que ha dado sus frutos, que es la construcción del Estado de las Autonomías. Don Rodolfo Martín Villa enfrentó una tarea, al igual que algunos compañeros de su partido y rivales políticos también, enfrentó esta tarea impresionante con éxito, y la enfrentó con dos aspectos que me gustaría resaltar. Y con esto voy a terminar mi presentación, que quiero que sea breve. En primer lugar, enfrentó esta tarea exitosa con una lealtad profunda a la corona. Pero esto es algo que tampoco es que tenga mucho mérito, es lo que hay. Pero sobre todo la enfrentó esta tarea de incertidumbre política y económica. Enfrentó esta tarea de dar respuestas en momentos turbulentos e inciertos con una, y esta es la segunda característica más importante que me gustaría resaltar, con una profunda lealtad al sistema democrático, con una profunda lealtad a la democracia. Y con esto yo voy a terminar mi presentación de don Rodolfo Martín Villa agradeciéndole por partida doble que esté hoy aquí, al igual que hemos agradecido a todos los ponentes, pero además con un agradecimiento un poco más institucional, si se quiere. Quizá don Rodolfo no lo sepa o no se acuerde, pero gracias a su intervención, en buena medida, la Universidad Pablo de Olavide tiene hoy en día los fondos de lo que fue Electricidad Sevillana, creo que se llamaba, lo que fue Endesa Sevilla. Los fondos históricos están en nuestros archivos de la Universidad Pablo Olavide, lo que nos permite, a los que estamos interesados, por ejemplo, en la historia de las empresas, realizar algunos estudios, algunas investigaciones que podrían alumbrar e ilustrar muy bien la historia de nuestra provincia y la historia de nuestra ciudad. Simplemente quería resaltar estos pequeños aspectos de la biografía de don Rodolfo, que, repito, tienen ustedes a su disposición en cualquier sitio. Yo he querido resaltar estas dos. Muchas gracias, don Rodolfo, por estar aquí. Es un verdadero honor. Muy buenos días. Señor vicerrector, pido permiso por hablar desde aquí, y lo hago por razones técnicas. Yo tengo los ojos débiles, difícilmente resisto una lectura de textos que estaría seguramente mucho mejor traída por respeto que siempre merece un aula universitaria. El tema no viene de ahora, en que acabo de cumplir los 75 años, me viene de los 15, y por eso me resulta más cómodo hablar desde aquí, con su permiso.
En primer lugar, muchas gracias por esa presentación llena de desmesuras. Tiene poco que ver con lo que yo soy. Pero en todo caso, como voy a hablar de temas de política y de economía, sí quiero decirles que, además se me va a notar, que yo soy una persona ciertamente conservadora en determinados valores, la religión, la familia, un cierto sentido, digamos, tradicional del orden. No creo serlo en absoluto en cosas que atienden a la solidaridad, lo que ahora se llama la cohesión social, y como los primeros en los que yo soy conservador realmente están mucho más en el mercado de las personas y no en el mercado público, y los segundos son estrictamente del mercado público, pues la verdad es que me he sentido bastante cómodo y no atentado por ningún gobierno, gobernaran los míos, gobernaran los adversarios. Por otro lado, no sé si por virtud o quizá por necesidad, yo que hace 50 años, es decir, ya comenzaba a estar en política, es decir, transcurrido el primer tercio de mi vida, pues pertenezco a ese grupo de los jóvenes que se llamaban entonces reformistas del régimen nacido de la guerra civil, que éramos conscientes, incluso cuando comienza la transición, que nos faltaba una cierta legitimidad de origen, no una cierta, nos faltaba totalmente la legitimidad de origen, y que por lo tanto esa gimnasia de transformar o compensar esa falta de legitimidad de origen con una legitimidad de ejercicio nos hacía entrar, insisto, que a lo mejor por necesidad, que poco a poco se transformó en virtud, quizá lo que has pensado, Xavier, de lealtad a los principios democráticos, un poco pensar que gobernar es mandar, y a mí me tocó hacerlo, y no poco en algún tiempo de la política y de la vida española, pero que gobernar es también ceder, y no poco a veces, porque el otro, el adversario, no el enemigo, el adversario, siempre tiene su parte de razón y tú tienes obligación de digerir y hacer propia esa parte de razón. Se me va a notar, seguro, en ese digamos, dúo política-economía, empresa-vida pública, que yo le doy mucho más valor a lo público que a lo privado, aunque haré matizaciones después de haber oído la magnífica intervención de la asociación, de la presidenta de la Asociación Empresarial de Sevilla. Mi última actuación empresarial de cierto relieve fue presidir una empresa eléctrica Endesa. Siempre he dicho que cualquier ministro del Interior, mejor o peor, puede ser presidente de Endesa, y lo que aún está por ver es que cualquier presidente de Endesa pueda ser ministro del Interior, por lo cual ya tienen ustedes una idea de la jerarquía de valores en la que yo me puedo desenvolver. Por otro lado, la relación entre política y economía, empresa y vida pública es clarísima. Y es clarísima sobre todo en las grandes empresas, no en el gran tejido empresarial que ha señalado la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias. Y no es porque en ese problema tan de moda en este momento de hasta dónde llega el Estado, hasta dónde llega el mercado, es evidente que el mercado lleva muy lejos en la descripción empresarial que nos ha hecho la presidenta, pero que el mercado llega más bien corto en el mundo de las grandes empresas, donde los aspectos reguladores claramente tienen que estar en manos del Estado, en manos de las autoridades públicas.